Entonces, buenas tardes. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 26. La clase anterior explicamos lo que fue la práctica 3.1. Hablamos ya de la práctica 3.1, que es esta, ¿verdad? Me imagino que ya la tienen hecha, ¿cierto? Así es, maestra. Entonces, Así esa es, práctica está habilitada para autocorrección. ¿Saben autocorregir, verdad? sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, si saben autocorregir, pueden entrar a autocorregir esa práctica. Déjenme decir algo. No veo bien. Esto, vi algo aquí, pero no es de ustedes, no. Vamos a borrarle eso. Puse esto por error aquí. Esto no le corresponde a ustedes. El examen. El examen acabo de habilitarlo. Recuerde que el primer día de clase yo dije que este maestro, a diferencia de los demás, tiene su metodología. La metodología mía es que por Telegram yo envío la práctica, el material y todo lo que usted necesita para hacer las prácticas. Y las prácticas se explican en clase, ¿verdad que sí? Entonces yo no sé cuál es el problema de la gente que no participa de clase, de estar siempre preguntando lo mismo. Siempre preguntan que esto, que aquello, que lo otro. Yo le dije que en UAS Virtual aparecen muchas cosas y que nada de eso es válido hasta que el maestro lo asigne. Después que yo asigno una práctica, le digo, esta práctica queda asignada de tal fecha a tal fecha. Esta es la práctica oficial. Después de eso, entonces ya usted la puede realizar. Y generalmente la hacemos en clase. ¿Entendido? Cada quien tiene su metodología de dar su clase. Esa es la mía. En cuanto al parcial, el maestro no va a asignar un examen parcial hasta que no lo explique. Y después que explica el contenido del examen, entonces el maestro habilita el examen y les informa a sus alumnos, sea por Telegram, de que el examen está habilitado de tal fecha a tal fecha para que usted entre a tomarlo. Esa es la forma de yo trabajar. Así lo hago y así lo seguiré haciendo mientras sea virtual. Entonces, hoy es que asigné el examen y hoy habilité la práctica 3.1 para que usted la autocorrija. Si usted se pone a hacer algo viejo del semestre pasado, está perdiendo su tiempo. Como le digo, hay gente que me envía práctica vieja y así mismo le devuelvo y le digo que esa no es la práctica válida de este semestre. No me venga con algo que otro hizo. Por eso todos los semestres cambio la práctica, cambio los exámenes y cambio todo. Entonces no me venga a decir Profe, yo quiero decir algo, por favor. sí, después que yo hablo, usted dice todo lo que usted quiera. Entonces, todo lo que usted haga, si yo no lo he mandado a hacer, entonces lo está haciendo de más. ¿Entendido? Eso era cuánto. Dígame ahora. Con respecto a eso que usted dijo, pues le preguntan y eso. Bueno, yo realmente hice una pregunta varias veces, creo, en el grupo y después le escribí privado para preguntarle con respecto al examen por las fechas, porque eso me tenía confundida. Y como yo vi que la fecha ya se vencía para el 28 y realmente yo no tenía la práctica .31, 3.1 lista, me sentía un poco ansiosa. Esa es la realidad.
porque no me gusta perder clase, perder puntos en lo que es la práctica o los exámenes. Yo siempre participo en la clase. En su materia no he perdido, gracias a Dios, ni una videoconferencia. En lo poco que puedo participo, porque ciertamente no soy muy buena en lo que es matemáticas y lo reconozco y lo admito. Siempre me gusta preguntar para asesorarme porque son materias que son fuertes para mí. Entonces, esa era mi inquietud y por eso yo pregunté varias veces. Después una compañera me aclaró que había que esperar. Luego revisé bien los mensajes, que a veces se pierden la información porque escriben. Entonces, cuando revisé vi que había un aviso. Después yo misma le dije a alguien más que no, que había que esperar al aviso suyo para realizar lo que era el examen y la pregunta que habíamos hecho con respecto a la práctica. Entonces, después de ahí ya yo me sentí más tranquila y no hice más preguntas, porque a veces muchos estudiantes indagan con respecto al tema y uno piensa que ya perdió la oportunidad del examen y realmente no me gusta perderlo, porque esto es un esfuerzo muy importante para mí. Es cuanto. Le pido disculpas si mi inquietud le pudo molestarle, pero lo hice por esa razón. Sí. Déjeme decirle que yo no he Gracias, leído profe. grupo. Yo no he tenido tiempo de leer grupo. En mucho Sí, tiempo. Tengo muchos días que no buenas corrijo. tardes. Diga. Que usted empezó y dijo que el profesor lo habían cambiado. Usted no es el mismo profesor, porque yo tenía unos días que no estaba Lo cambiaron. estaba muy ocupada. No va a ser. Bueno, No, porque veo que es la misma carita. me cambiaron hoy porque tengo un suéter. No me No, había maestro, puesto un suéter. ella confundió. Usted dijo que cambia los exámenes cada semestre. Ah, sí, que yo no soy maestro que da y que el mismo examen todos los semestres, que un estudiante lo tiene y se lo pasa a usted. Mire, el examen que le va a dar el profe ahí. Conmigo eso no funciona. Eso fue que me Eso es referí. un fraude. No, eso no es fraude. Eso no es fraude. Si el Es un profesor da el fraude. mismo ¿Qué hace examen eso? y Es un alguien lo fraude. tiene, lo comparte. Está haciendo fraude. Fraude es cuando usted me lo Eso no es así. envía Uno del tiene que semestre esforzarse. pasado, siendo de este semestre otro examen diferente. Es como que yo el semestre pasado le pregunte cuántos son 2 por 2 y en este yo cambie la pregunta a 3 por 3 y usted me diga que son 4. Eso es lo que le pasa a ustedes, no es otra cosa. Ahí yo vi gente que tomó el examen, le sacó 2 de 15, 0 de 15. Y después veo que sacan 15 de 15. Digo yo, wow, pues estos estudiantes están practicando y le está yendo bien. Cuando reviso, pero el examen tiene habilitado que vean las respuestas. Cualquiera le saca 200 de 200, ¿sí? Pero resulta que esos exámenes son del semestre pasado. Y al final, después que termino de examinar, el deber del maestro es repasarle, informarle, verificarle el examen al estudiante para que vean que falló. Ese es el deber. Entonces, por eso es que las respuestas están habilitadas para que usted la vea. Pero en el examen no van a estar habilitadas, ni están. Y el examen no es el examen que ustedes vieron. Muy diferente. Lo único que es parecido de ese examen fue lo que yo dije en la clase pasada. Que yo dije que hay una tabla que se la iba a poner para que ustedes la hicieran en la casa, tranquilo, y que de esa tabla le iba a hacer 5 preguntas en el examen. Eso fue lo que yo dije. La tabla de distribución de frecuencia que hay que crear aplicando la regla de Sturges, rango, número de clases, intervalo de clase, construir una tabla completa de frecuencia, mandé a hacerla en la casa para que en el examen no pierda tiempo haciendo esa tabla, sino que solo conteste las preguntas que le hacen. Eso fue lo que yo dije. No sé cuál inquietud tienen en cuanto al examen, solo debo explicar una sola cosa y la voy a decir cuando ustedes me permitan. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud?
Reclamo. No hay ninguno. Sí, profe, yo tengo una inquietud de saber si el examen será con respecto a la práctica 3.1. Todas. Quiero saber. Todas las Hay un- prácticas van para el examen. Todas. Oh, Las anteriores. bastante amplio será. En el examen, lo único que no está es la historia de la estadística y hay algo de ello. Eso es lo único que no está. La 1.1. Después la 1.2, Ajá. puede que aparezca algo. De la 2.1 Ok. hay algo. Y de la 3.1 hay algo también. ¿Qué contiene ese Ok. examen? Eso voy a explicarle cuando me permitan. ¿Hay más preguntas, inquietudes, dudas? No, esa era mi inquietud, profe. Yo lo hago aunque sea remorque ahí, no importa que saque No, usted no le va a una ir mal. puntuación ahí, No, porque tú no le- realmente yo prefiero hacerlo yo. Me da como un chin de cosa cuando usted dice que le mandan práctica vieja, que sé yo, que sé cuándo. Eso No, y me que hace como ese examen de oyentes lo mando yo al oyente y ellos lo mandan para atrás, para otro. Los reenvían. Sí, Yo sé todo lo entonces que se mueve, señora. realmente Yo fui estudiante y yo sé lo que es. yo lo No lleno te- aunque yo saque poquito porque me trato de esforzar, trato de querer aprender lo que no sé y aunque yo no lo llene completamente bien como va, si me saco un 2, un 3, yo siento que hice algo que valió la pena realmente, profe. De verdad, La gente me honesta gusta no se quema. esforzarme. La gente honesta Sí, lo que hace es que aprende. yo me El que se gusta quema es el que esforzarme. hace fraude aquí. En el examen no le va a ir mal. ¿Usted sabe lo que son datos no agrupados? Espérese que el sol me está... Oh, cariño. Solo lo que están, profe, sin ordenar en la tablita. ¿Usted sabe lo que es datos no agrupados? Los datos no agrupados son los que están sin ordenar, profe, en la tablita, que están Pueden estar ordenados. sueltos. Lo que no están en tabla de frecuencia. En tabla, que están sueltos, profe. Suelto, exactamente, esa es la palabra. Mire, estos datos, ¿lo está viendo la práctica o no? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Esos Está datos se bien. llaman no agrupados, no agrupados. A esos datos se le calculan tres medidas, tres. La media aritmética, la mediana y la moda. Usted le va a calcular tres medidas a esos datos no agrupados. Tres medidas. Media, mediana y moda. ¿Entendido? Sí. Tres medidas Profe, va a calcular ahí. La media que usted va a hacer, le van a dar unos datos sueltos, así como eso, suelto, sí. para que usted calcule la media. La media es simplemente sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. La moda es buscar el que más se repite. Y la mediana, si los datos están ordenados, es simplemente buscar qué valor está en el centro. Y ya eso lo hemos explicado muchísimas veces. Ok. Entonces, ya he explicado eso muchas veces. ¿Qué más hay en el examen? En el examen le va a aparecer una media armónica para que usted la busque para datos no agrupados. Una media armónica con solo tres numeritos para que usted busque la media armónica para datos no agrupados. Eso lo explicamos. Si usted sabe usar su calculadora, te va a hacer eso de una vez. ¿Qué más va a encontrar? Va a encontrar tres porcentajes para que usted calcule la media geométrica para datos no agrupados. 3% para que calcule la media geométrica para datos no agrupados. ¿Qué más va a encontrar? Va a encontrar unos datos sueltos para que usted haga una tabla de distribución de frecuencia. ¿Usted se acuerda de hacer una tabla de distribución de frecuencias?
Eso está en los primeros videos. Busca la regla de Sturges, que es el rango, valor máximo menos el mínimo. Busca el intervalo el número de clases, que es K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de N. Y busca el intervalo de clase, que es dividir el rango entre el número de clases. R entre K. Ahí inicia la tabla de frecuencia con el valor mínimo y el intervalo dice de cuánto en cuánto es la clase y el número de clase dice cuánta va a ser. Usted va a hacer una tabla completa de frecuencias que va a contener lo que son las frecuencias acumuladas, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple y las acumuladas más y menos T. De esa tabla, al igual que aparece en el video, cuando interpretábamos datos, le va a preguntar cuál es el valor de la frecuencia relativa en la tercera clase. Ese va a la tercera clase, busca la frecuencia relativa y donde diga FR, ahí es. Ese valor, tal y como usted lo ve ahí, usted lo va a colocar en el examen. ¿Qué más va a aparecer en el examen? Esta misma tabla le di las dos primeras columnas, estas dos, que voy a poner ¿de qué color? Estas dos columnas que voy a poner de amarillo, ponerla de verde. Esas dos columnas que yo puse de verde le van a aparecer en el examen, dos columnas así. Usted simplemente le hace esas tres columnas que le faltan y con eso usted va a buscar la media aritmética, pero para datos agrupados. Va a buscar la moda para datos agrupados y la mediana para datos agrupados. La fórmula ustedes la tienen. ¿Qué más van a hacer en el examen? Va a calcular lo que le llaman la media ponderada. ¿Cómo se hace la media ponderada? Vamos a explicarle. Ok. Digamos que yo tengo esta tablita. Digamos que yo tengo una cuanta asignatura. No sé si esta asignatura existe todavía. Existía cuando yo estudiaba. Algunas de las asignaturas de la universidad. No sé si existen todavía. Digamos que esta asignatura, esta tiene 3 créditos, esta tiene 1, esta tiene 4 y esta tiene 3. Me falta una columna abajo. Y me falta una columna arriba. Okay, una fila encima. Estos son créditos. Esto es aquí calificación. Esto es la media ponderada. Crédito por calificación. Okay. Entonces, más o menos le va a salir una tablita así. Digamos que estas sean las calificaciones. Ponerle aquí, usted se quemó esto. 67, vamos a ponerle. Ok.
Digamos que usted tiene, le sale esa tablita en el examen, le va a salir parecida. ¿Qué usted hace? Suma los créditos. ¿Cuántos son los créditos? En este caso, los créditos son 11, 11, profe. ok. Vamos a ponerle colores para que sea más bonito. Ok. Los créditos son 11, ¿verdad? 11 créditos. Se multiplica cada crédito por la calificación. Así que usted saca el índice de su semestre. 3 por 7, 21. 210, ¿verdad? 1 por 67, 67. 4 por 9, 36. 360. Y 3 por 85. 255. Ok. Todo eso que usted multiplicó se suma. 5, 8, 14, 19, llevo una. 3, 9, 12, 14. Así me da. Voy a ver si le da así la suma. Me da 8.92. 8 le dan. 2. Ah, sí, que ese 6, 7 va ahí. Ok, ya sí. 3, 6, 8. Sí, 8. 8.95. Ah, no. 92. Ok, 8.92. Ok. 8.92 le dio el total, ¿verdad? Entonces, para buscar la media ponderada, después que usted multiplique cada calificación por los créditos y lo sume, va a dividir eso que le dio entre el total de crédito. ¿Cuánto da aquí? 892 entre 11. 81.09. 81.09. Esa es la calificación del semestre de esas 4 asignaturas con esa calificación. O sea que no está mala, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer eso, pero en su examen. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Hasta ahora profesor. lo comprendí, profe, gracias a Dios. Estoy Sí, bien. profe, perdí el empujo para sacarlo la Multiplicar 81.9. los números que le dan. Le dan un número aquí y una calificación. Crédito y calificación se multiplican. Y al final de multiplicarlos se suman. Y luego se divide entre el total de crédito. Eso es todo. ¿Entendió o no? Ahora sí entendí. Está claro, maestro. Las dos columnas que le dan se multiplican. Esas dos columnas se multiplican. Después que la multiplico, 3 por 70, 1 por 67, 4 por 90 y 3 por 85. Los resultados los sumo y lo divido entre el total de crédito. Total de crédito. En este caso es 11. 8.92 entre 11. Y el resultado 81.09. ¿Qué usted va a poner en el examen? 81.09, ejemplo. O va a poner 81,09. O lo pone con punto. Si se lo pone en rojo, lo pone con coma entonces. ¿Entendido? Sí, maestra. Entendido, maestro. Yo entendí. Ok. Entonces, la tabla de frecuencia usted la sabe hacer. Si no sabe, repásela. Esa es la práctica 2.1. Y la práctica 3.1 usted se la sabe también. Ahí está su parcial. Una pregunta, maestro. Diga. Ese cuadro que usted explicó ahora, ese de la media ponderada. Media ponderada se llama. Ok, gracias. Sí. Diga, Alexandra. Profesor, una pregunta. Las Buenas clases, Sí, diga. ok, las tareas que se están haciendo pero no se están enviando, ¿usted la va a revisar al final del curso? ¿Cuáles tareas son esas las que se están O haciendo? las prácticas. ¿Cómo que no se están enviando? ¿Por qué? Cariño, eso O sea, se autocorrigen. No,
No se van a Él dijo subir, eso, son la las habilidad. prácticas que el profe pone para Vamos a autocorregir. explicar, vamos a Ah, explicarle. ok, ok, Vamos a ok. explicarle, miren. Sí, ya Aquí, yo entendí ya. Yo hice usted ente- sí. la 2.1 usted la hizo. Tiene su autoevaluación. Sí, yo la hice. Se le llaman autocorrección. Usted Sí. simplemente pone los resultados finales Ah, y ok. ella le da la nota. Ah, ok. La plataforma, ya, Maestro, una pregunta. dígame. Para las personas que tienen la materia prestada, ¿cómo van a tomar